Queridos hermanos, hoy día, domingo 5 de julio, estamos, según calendario litúrgico, celebrando el cuarto domingo del ciclo de San Mateo. Y hoy día, maravillosamente sorprendido, voy a compartir con ustedes unos pocos datos, pero que son sorprendentes, con respecto a cómo Mateo nos entrega una lectura con profundo significado y con profundo contenido espiritual. En primer lugar, quiero decir que la lectura de este domingo, cuarto de Mateo, está tomada de Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 13, que es la lectura que hacemos dominicalmente en la Divina Liturgia. Pero antes de referirme a eso, quiero decir algo con respecto a la estructura, que es muy importante. Ya hablamos en videos anteriores sobre la estructura de Mateo, los discursos, 7, 12, pero hoy día es súper necesario que yo les recuerde de que la estructura literaria de los textos es muy usada por nuestros estudiosos y académicos. Y es por eso que hay un estudio básico muy importante que dice que toma Mateo 4, 5, 6, 7, 8. Los primeros 3 capítulos obviamente son la infancia de Jesús, son las primeras incursiones de Jesús, y después tienes el bautismo de Jesús por Juan, la elección de los apóstoles, y en el capítulo 4 efectivamente tienes las tentaciones de Jesús en el desierto, cuando él tiene 40 días de oración y de ayuno, y donde se encuentra con el probador, el demonio, como ustedes quieran llamarle, y en ese encuentro tiene 3 diálogos en los cuales el demonio le invita a romper la autoridad, la humildad y finalmente el poder. No es el tema de hoy, pero sí les quiero decir de que Jesús a cada tentación, como es conocida, responde con palabras y textos del Antiguo Testamento. Y esto es muy importante porque nuestro Señor se basa en la palabra. Y la palabra es la acción porque el verbo se hizo carne y habitó en nosotros. Es por eso que es importante este recordatorio, que en el capítulo 4 tenemos las tentaciones de Jesús en el desierto. Posteriormente, en el capítulo 5, una vez que él se lanza en la campaña predicadora y evangelizadora de salvación, tiene la elección de los apóstoles, y comenzando el capítulo 5 tiene las bienaventuranzas, el famoso texto de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son 9, cosa muy curiosa, pero ya ustedes están acostumbrados a esto de la estructura literaria. Son 9 bienaventuranzas y se pueden distribuir en 3, 3 y 3, y 3 es el número de la perfección de Dios, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso que al tercer día es muy importante esta señal que da Mateo, agrupándolas de esa forma. Las bienaventuranzas, son el discurso ético por excelencia del cristiano, es decir, está la forma en que el cristiano debiera comportarse con respecto a la humildad, con respecto a la sencillez de corazón y todo lo que está nombrado aquí. No me quiero detener en esto, quizás en un video posterior podemos hacer un estudio de las bienaventuranzas, pero lo que es importante es destacar que son la cúspide, el punto más alto del comportamiento del cristiano y su relación moral o ética con el otro. Es por eso de que, si ustedes se fijan en el capítulo 5 de Mateo, versículo 1, una cosa muy importante también, que es una señal fuerte, dice que viendo la multitud, Jesús, ¿cierto?, subió al monte. Cuando Jesús sube al monte es porque está el monte, en toda la tradición del cristianismo y la tradición judea antigua del Antiguo Testamento, el monte se relaciona con el altar, se relaciona con Dios, se relaciona con aquello que es sagrado, aquello que el ser humano debe alcanzar. Y es por eso que tenemos, por ejemplo, que Moisés sube al monte a buscar los mandamientos, ¿cierto? Y Jesús sube al monte para ser probado en la autoridad de los pueblos. Y hoy día Jesús sube al monte, ¿por qué? Porque toma la autoridad y el poder de Dios. Recordemos que, por ejemplo, en toda la historia del ser humano los montes están muy presentes, tanto en las pirámides de Egipto, ¿cierto?, que eran
que son construcciones gigantescas, ¿cierto? Que llegan al cielo, como ustedes pueden ver. Tenemos los altares en las pirámides aztecas, que también son monumentos elevados. Hablamos, ¿cierto?, en la tradición cristiana del monte Sión, que es un monte que está al ladito de Jerusalén, la parte de afuera de Jerusalén, y siempre se relacionó en el Antiguo Testamento a Sión como Jerusalén, como la ciudad deseada por el fiel, por el creyente. Y es por eso que esto de los montes nos acompaña en toda nuestra tradición humana para designarnos a esto que es de Dios, a esto que es divino, a esto que es elevado, ¿no? Y una vez que está elevado, Dios se sienta en un trono, ¿cierto?, sobre su monte para poder juzgar y para poder administrar justicia con todos los pueblos. Mateo 7:29 nos dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto es muy importante porque Mateo ya nos pone en un ámbito no solamente discursivo, no solamente que Jesús habla, sino que habla con autoridad. Recordemos que en Mateo 5, del 7 al capítulo 5 al capítulo 7, estos 5, 6, 7, 3 capítulos largos, Jesús tiene 21 discursos. Otra cosa importante, 21 es 7, 7, 7. Entonces también hay señales de la estructura numérica que nos quiere hacer llegar Mateo, ¿cierto? Porque 7 es el número de la creación y el séptimo es el día de la resurrección para todos nosotros los cristianos. Ahora bien, entrando en el texto, tenemos que Mateo, en el capítulo 8, versículo 1 dice, baja del monte. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Es decir, Jesús se queda en el capítulo 5, 6, 7, 8 enseñando. En el capítulo 6 y 7 están los discursos. Y en el 8 él baja del monte. ¿Por qué baja del monte? Porque él no puede quedarse arriba. No puede quedarse en la altura. Él tiene que en la altura darnos las bienaventuranzas, el discurso moral, los discursos de comportamiento que están, la limosna, el amor, etcétera, que ustedes lo pueden revisar en el capítulo 6 y 7. Y finalmente él baja del monte porque no solamente es discurso, Jesús no solamente es teoría, Jesús es acción. Y por lo tanto no puede quedarse en su trono, en su altar de altura, sino que tiene que bajar al ser humano. Jesús viene a nosotros para decirnos no cómo tenemos que comportarnos solamente, sino que nos enseña con su ejemplo, su acción y su realización con nosotros del comportamiento cristiano verdadero. Esto de que lo seguía mucha gente también es una señal potente al atractivo de Jesús. Jesús era una persona atrayente para la gente, llamaba la atención, y es por eso que ya de los primeros momentos tenemos que lo sigue mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente sentía que había algo especial que transformaba sus vidas. Nosotros estamos llamados a sentir que Jesús es una verdadera transformación. Él nos cambia. Y como nos cambia, ¿cierto?, nos sentimos atraídos, apegados a Él y lo seguimos donde vaya. Entrando en la lectura de hoy día, vuelvo a repetir que es Mateo 5, capítulo 8, del 5 al 13, tenemos que hay una relación con un centurión. Y dice el texto en 8:5, en aquel tiempo entró Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión. En otros videos también hemos explicado esta cosa del centurión. El centurión era una persona, un funcionario del Imperio Romano, y era un general de ejército, y este hombre era una persona muy conocedora del aspecto táctico, era un estratega, conocía muy bien la administración del Imperio Romano y tenía dones que lo resaltaban para poder ser centurión. Tenía cualidades de valentía, de fuerza, templanza, ¿cierto? Y un hombre aguerrido que tenía que tener a su cargo 80 soldados, que era una centuria. Por ahí está mal explicado de que el centurión mandaba a 100. No, el centurión no manda a 100 porque la verdad es que la centuria tenía 80 soldados romanos. Era un hombre de mucha autoridad, de mucha sapiencia, muy inteligente y principalmente valeroso y bien considerado entre la gente. Entonces Jesús, al bajar del monte, ¿cierto?, cura a un leproso, en primer lugar, que es el tema de los primeros 5 versículos, y posteriormente se dirige a donde este centurión, que sale a su encuentro porque lo llama y lo necesita. Ahora,
hay un punto importante que dice, vino a ver un centurión rogándole, diciendo. Aquí ya hay un primer acercamiento a lo que va a ser la relación de Jesús con el centurión. Y en definitiva, el centurión representa al mundo romano. El mundo romano es el mundo pagano, el mundo que no cree en Jesús, no cree en Dios, pero también otra cosa muy importante, posteriormente se van a convertir en los enemigos, perseguidores y asesinos del cristianismo. Y es por eso que hay que tener en cuenta este pequeño detalle, que Roma hoy día le ruega y le pide al Señor Jesús. Esto es muy importante porque en nuestro lenguaje podríamos decir que el Señor conquistó el paganismo, el Señor conquistó el imperio, lo puso de rodillas, lo doblegó, como ustedes quieran llamarle. Pero aquí el centurión va a tener una relación de siervo, de esclavo, de servidor frente al Señor, y eso lo vamos a ver en el siguiente versículo. Dice el texto, continuando con la lectura: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Esto es muy importante porque aquí hay una respuesta inmediata. Jesús no entra en diálogo, Jesús no entra en especulaciones, sino que al verse el centurión necesitado de la presencia y de la acción de Jesús, Jesús inmediatamente responde para poder sanar esa debilidad, esa necesidad. Que es lo que nosotros muchas veces ponemos en duda en nuestra relación con Dios, porque dudamos y a veces cuestionamos la acción de Dios en nuestras vidas. Aquí Jesús nos dice, yo no voy a demorar, voy a ir inmediatamente a ti para salvarte y para curar tu enfermedad, para cubrir tu necesidad y para sanarte todas tus dolencias. Ahora, es importante la referencia que hay con otros evangelios. Por ejemplo, este mismo texto en el Evangelio de Lucas nos trae una referencia importante a raíz de la cual podemos entender muchas cosas. Lucas 7, del 3 al 5 nos dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Aquí hay una señal importante de que el centurión efectivamente había escuchado hablar de Jesús, había escuchado hablar del judaísmo y sentía cierta atracción, cierta cercanía hacia la presencia, la figura y el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque él construyó una sinagoga. O sea, ¿por qué tiene un pagano que ayudar o construir una sinagoga? Nada más que porque se siente atraído, porque está de acuerdo y porque en definitiva es una mano poderosa para ayudar a la expansión de la palabra. La construcción de esta sinagoga es muy importante porque nos habla del perfil del centurión, un hombre de mando, un hombre de autoridad, un hombre de altas relaciones que eventualmente se relacionaba con lo más selecto del Imperio Romano y de las autoridades de la época. Por lo tanto, hoy día nos pone en una posición el centurión de que, a pesar de tener ese puesto, esa importancia, esas prerrogativas, el hombre fue capaz de sentir compasión y ayudar a construir un lugar que, en definitiva, sea sinagoga o sea lo que sea, es un lugar de la casa de Dios, es el lugar donde se habla, se predica y se practica la palabra de Dios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Seguimos con el texto. En Mateo 8, del 8 al 9, respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué frase más bella, qué frase más conocida por todos ustedes. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hay muchos cantos, hay muchas cosas al respecto. Quiero fijar la atención de ustedes aquí en este momento, en esta frase, porque efectivamente esto es una señal potentísima. Yo cuando estaba tratando de buscar estas cosas, analizando el idioma griego, un amigo, ¿cierto?, que está en Brasil, que estudió en Grecia, me ayudó mucho, le agradezco. Hoy día hemos podido entender de que el centurión no le dice, no soy digno de que entres bajo mi casa o que entres en mi casa, sino que le dice bajo mi techo. Y esto es muy importante porque el evangelista Mateo ocupa la palabra stegin y no ocupa la palabra ikos. La palabra stegin
en griego, buscando el significado, significa aquello que cubre la casa. En cambio, oikos es el edificio, son las paredes, que sin el stegin no sirve para nada, porque no te cubre. ¿Por qué? Porque el techo, aquí hay una señal fuerte a la protección. No solo a que tú entras a un edificio, Jesús no entra al edificio, a la casa del centurión, sino que entra a la autoridad del centurión. Porque el techo representa protección, cobijo, significa estar protegido. Y es por eso que hay que entender la frase del centurión, cuando le dice, no soy digno que entres bajo mi techo. Yo no soy digno de que tú, Jesús, Señor, estés bajo mi autoridad. ¿Por qué? Porque yo reconozco una autoridad superior. Por lo tanto, yo no quiero que estés bajo mi techo. No quiero que estés bajo mi autoridad. Yo no soy quien para decirte tú estás bajo mis mandos, bajo mis órdenes. Solamente de aquí, desde afuera, tú di la palabra y yo sé que mi esclavo, mi sirviente, lo que sea, se va a sanar. Fe en la palabra nuevamente, fe en el logos, en el discurso de Jesús, como hemos visto a través de todo este tiempo. Jesús habla y las cosas se realizan. Jesús habló durante 3 capítulos, pero no solamente se le quedó en hablar. Hoy día, en este momento, baja y empieza su actividad real, su actividad tangible, al interactuar con la gente y al predicar, enseñar, sanar, e ir por toda Judea, ¿cierto? Entregando el mensaje, pero también haciendo estas acciones reales. La respuesta del centurión es sumamente gratificante, porque él dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Es decir, él está poniéndose en un lugar para decir, yo sé lo que es la autoridad, yo sé lo que es el poder, y es por eso que no lo ejerzo, porque mi autoridad frente a ti se anula. Mi autoridad frente a ti no vale nada. ¿Por qué? Porque al decir esto, el centurión está reconociendo que Jesús tiene efectivamente poder espiritual, pero también tiene un poder físico muy importante para sanar, para curar, para levantar a la gente del lecho de enfermo y para curar las enfermedades. Es por eso que Mateo es tan claro, es tan real para poder entregar un mensaje lamentablemente escrito hace mucho tiempo, y es por eso que es necesario ir descubriendo estos pequeños detalles que a veces se nos escapan: la estructura, el significado, el uso de la palabra, cómo lo dice, por qué lo dice. Y esto es importante compartirlo para poder aprender, ¿cierto?, cómo seguir realmente a Jesús y no se quede en una lectura dominical. Seguimos con el texto, por favor, en el capítulo 8 del versículo 10 al 12. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Qué importante frase, porque Jesús hoy día se maravilla, se gratifica en espíritu y nos dice algo que puede sonar un poco pedante, en el sentido de que Israel, el pueblo de Dios, elegido, pueblo santo, nación elegida, todo lo que ustedes quieran, ¿cierto?, hoy día, frente a esto, queda en nada. Toda esa fe queda en nada, porque la fe del centurión ha superado, voy a decir algo un poco valiente, arriesgado, que la fe del centurión ha superado a Moisés, a los profetas y todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos hoy día a un cambio en la mentalidad de la comunidad creyente. Es decir, estábamos Antiguo Testamento, profetas, Moisés, Deuteronomio, Pentateuco, todo lo que ustedes quieran, muy importante. Y todo ese peso cultural, religioso, espiritual, hoy día Jesús dice no vale nada. ¿Por qué? Porque el centurión, con un pequeño acto de fe, con un pequeño acto de humildad, con un pequeño acto de contrición verdadera del corazón, a la cual estamos todos llamados a experimentar, hace de que todo eso no signifique nada frente a esta demostración de humildad, de amor y de maravilla, de una persona maravillada, de una persona asombrada, embelesada en la presencia de Jesús y su acción en su vida. Por eso que es importante destacar de que, en forma majadera, insisto,
El mundo pagano hoy día es conquistado por Jesús. El enemigo es capturado para el reino de Dios. Y hoy día Jesús abre una puerta gigantesca para que aquellos que eran enemigos, perseguidores, torturadores, hoy día se conviertan al Evangelio diciéndonos que la fe no es para algunos, la fe es para todos. Estamos todos invitados a vivir la experiencia de vida de Jesús, la experiencia del arrepentimiento y la experiencia de la conversión de lo que somos a lo que Jesús quiere que nos convirtamos. De todas partes del mundo, hoy día esa frase es muy importante porque estamos hablando de un mundo donde hay líderes, donde hay cabezas, donde hay príncipes, lo que ustedes quieran. Pero Jesús hoy día en la frase nos dice: y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. De oriente a occidente es todo el mundo conocido. Y hoy día también se amplía el espectro del juicio de los que se van a sentar a juzgar con Abraham, Isaac y Jacob, en aquellos pueblos todos que creen en Jesús y que en definitiva pueden efectivamente adelantar al judaísmo, en el sentido de que aquí no hay primera clase, segunda clase, económica, muy barata, ándate a pie. Hoy día hay una categoría única que es la fe en Jesús, y que esa fe en Jesús me hace efectivamente partícipe de la vida con Jesús, como he dicho, y no apelar a la discriminación o a las categorías. Nosotros no tenemos categorías de cristianos. No hay mejores ni peores cristianos, porque somos hijos de Dios, como dice San Pablo, y hemos ganado esto por adopción a través de la cruz y la resurrección de Cristo. Es por eso que es fuerte el mensaje. El encuentro con el centurión hoy día es un encuentro de generaciones y de culturas, como se dice actualmente. Hoy día el cristianismo entra en Roma, rompe la hegemonía del emperador y de los dioses del imperio para decirnos: Jesús, con este acto de amor, con este acto de humildad, con este acto de autoridad divina, hoy día nos viene a remecer nuestras conciencias para decirnos: deja que entre en tu casa. Yo quiero tener posesión de ese hogar. Yo quiero tener autoridad sobre tu vida para sanarte, para levantarte y para que resucites y tengas vida eterna en mi fe, en mi nombre y en mi evangelio. Aquí el final del evangelio es muy hermoso porque insisto yo en el tema de la palabra. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. La palabra de Jesús sana. Jesús es el verbo, y el verbo es acción. No es un elemento estático. El verbo se declina y el verbo se conjuga y cambia. No es como el sustantivo, que siempre es el mismo. Es por eso que es importante entender que Jesús, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, está siempre relacionándose con la palabra. Y la palabra sanadora puede ser sanadora del cuerpo, de la enfermedad corporal, efectivamente, no lo negamos y lo creemos firmemente, pero también hay otra sanidad mucho más importante, que es la sanidad del espíritu. Cómo el Señor nos conduce a que seamos realmente sanos espiritualmente y podamos caminar con estos ejemplos, con esta enseñanza, con esta práctica de Jesús en nuestras vidas, a ser cada día más perfectos, más limpios, más sanos y efectivamente más cercanos a Dios para ganar la resurrección y la vida eterna. Le pido a Dios que nos bendiga, le pido a Dios que nos ilumine y principalmente que nos conserve a todos en salud, en unidad. Yo he estado usando una frase últimamente que es: hoy día no podemos estar juntos, pero sí estamos unidos, y más unidos que nunca. Así que el Señor los bendiga, los acompañe y esté con nosotros por siempre. Amén.